Establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios en Washington con Sidney Citón. Él es abogado defensor del expresidente Ricardo Martinelli. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Bueno, buenas noches, Daniela y Jesús, y a toda la teleaudiencia de NTN 24 en América. Lo primero que queremos que nos aclare es, ¿fue admitida o no esta demanda que hizo el expresidente Martinelli ante la CIDH? Veíamos en el reciente informe que solo había sido otorgado un número, por así decirlo, un registro de esta demanda, pero eso no significaba que había sido admitido. Sin embargo, la semana pasada se había dicho que esta demanda sí fue admitida. ¿Cuál es la situación real? Aquí le voy a mostrar en pantalla la misiva que nos envía Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con sede aquí en Washington, en donde nos encontramos. En esta misiva usted podrá observar en la parte inferior donde indica: cumplo con informarle que el reclamo presentado se encuentra bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él se ha comunicado con nosotros y nos ha informado que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le ha asignado no solamente un número, sino que tiene bajo estudios las medidas cautelares que hemos peticionado. Nosotros no solamente hemos denunciado al Estado panameño por violación a los derechos humanos de Ricardo Martinelli Berrocal, sino que también hemos pedido medidas cautelares de protección hacia él y hacia su familia. Esto indica entonces que por esa razón el Estado panameño no ha recibido ningún tipo de comunicación, porque se trata de medidas cautelares de protección que, como su nombre lo indica, tienden justamente a proteger a la persona que se presenta ante la comisión como víctima y a su familia. De eso se trata. Esta denuncia nosotros la hemos presentado incluso invocando la excepcionalidad que indica el recurrentes fallos de la Corte Interamericana en cuanto a que cuando en los países no existen los recursos ordinarios o estos resultan ineficaces, no es necesario agotar la vía interna del derecho en reclamo de las violaciones que se han suscitado en Panamá. Y es por eso que nosotros acudimos de forma directa. Y dicho por Emilio Álvarez de Casa, está bajo estudio la pretensión de las medidas cautelares. Si no hubiera reunido ninguno de los requisitos que establece justamente el reglamento de la convención, artículo 25 de la misma, hubiera sido inmediatamente rechazada, como en muchos casos ocurre. Lo importante es que nosotros hemos presentado una denuncia justamente porque la Corte Suprema de Justicia no tiene una segunda instancia. No hay donde acudir cuando la Corte Suprema se manifiesta, y tampoco existe una doble instancia cuando se desafuera al expresidente Martinelli en el Tribunal Electoral. Esto viola la jurisprudencia sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justamente ha sostenido que tiene que haber una autoridad que revise las actuaciones que genere un tribunal de instancia. Dicho esto, entonces, también nosotros hemos observado y le hemos hecho saber en la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existe un doble juzgamiento. Es decir, hay un juzgamiento que se sigue a nivel de la Corte Suprema de Justicia y otro juzgamiento que se sigue en el Ministerio Público, bajo dos sistemas que se contraponen totalmente, que chocan entre sí, que es el sistema penal acusatorio en la Corte Suprema de Justicia y el sistema inquisitivo en el Ministerio Público, rompiendo la unidad procesal. Usted no puede abrir dos procesos por una sola causa. Exactamente, abogado, y sobre eso quiero pedirle a usted que hagamos claridad jurídica. Es muy importante el punto que usted está tocando, porque existirían entonces dos procesos en la misma causa. Se estaría entonces haciendo un doble juzgamiento, por un lado, y por el otro lado, la claridad en el sentido de las supuestas irregularidades en la investigación que ustedes están denunciando, motivo por el cual están interponiendo o pidiendo las medidas cautelares. ¿Hacemos claridad en esos dos aspectos jurídicos, por favor, abogado?
Sí, como le explico, en el sistema procesal panameño no existe la posibilidad de que las decisiones sancionatorias de la Corte Suprema de Justicia en los casos que se siguen bajo el sistema penal acusatorio sean revisadas por una instancia superior. Panamá tiene que ajustar su legislación porque nosotros, por vía jurisprudencial, hemos adoptado lo que se denomina, en cuanto a los tratados y convenios internacionales, el bloque de la constitucionalidad. Es decir, todos los convenios internacionales que guardan relación en materia de derechos humanos forman parte de ese bloque de la constitucionalidad que debe ser respetado. Panamá no ha ajustado su legislación y por tanto entonces no existe un organismo superior en donde acudir cuando se procesa o se sanciona a una persona. Ricardo Martinelli está siendo procesado en una instancia en donde no existe una instancia superior que pueda revisar cualquier tipo de sanción que a él se le vaya a imponer o que se pretenda imponer. Entonces, eso obviamente viola justamente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Y por otra parte, usted no puede aperturar dos procesos bajo esquemas procesales totalmente distintos que se contraponen por un solo hecho. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? Estamos reclamando que Panamá tiene que ajustar su legislación. Eso es lo que tiene que hacer Panamá, porque dentro del denominado bloque de la constitucionalidad, todas las convenciones y todos los tratados que versan sobre derechos humanos pasan a ser parte de la Constitución en Panamá. Y ya para finalizar, abogado, leo acá que en el diario La Estrella de Panamá reseñan que Ricardo Martinelli estaría siendo investigado también por Estados Unidos y por Canadá, por lo menos por 5 delitos, entre ellos fraude y blanqueo de capitales. ¿Usted nos puede corroborar esta información? Y también entendemos que él sigue fuera de Panamá. ¿Cuándo estaría dispuesto a regresar? Mire, en Panamá existe en este momento un linchamiento mediático hacia el expresidente Ricardo Martinelli, promovido desde el Estado, el gobierno actual. Es decir, es lo que se denomina en el derecho la violencia institucional del Estado hacia una persona que es y debe reclamar su presunción de inocencia. En Panamá tenemos a un presidente de la República que justamente sale a los medios de comunicación a decir que se van a cautelar bienes de personas cuando eso es una función del Ministerio Público. Se inmiscuye a cada rato el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en las decisiones del órgano judicial. No respeta la separación de poderes que debería existir y que no existe. Justamente hoy, una de las grandes encuestadoras de la República de Panamá acaba de divulgar en un canal de televisión que la percepción del pueblo panameño es que no existe independencia, ni en el órgano legislativo, ni en el Poder Judicial. Esto es obviamente el reflejo de una gran verdad y de una gran realidad. No puede ser que a cada rato la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá emite comunicados donde señala con nombre, apellido y todas las generales a Ricardo Martinelli, cuando el sistema penal acusatorio prohíbe esto, y no solamente lo prohíbe, lo eleva a la categoría de delito. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de nuestro país está respetando la presunción de inocencia de Ricardo Martinelli Berrocal. Abogado, muy puntual, insisto en el tema que le planteaba Daniela en la anterior pregunta. ¿Va a volver el presidente Ricardo Martinelli a Panamá o está abonando terreno para pedir un asilo político en Estados Unidos? Justamente el presidente de la República se ha hecho presente en todos los procesos que se han aperturado en su contra a través de sus representantes legales, de sus abogados. Él se encuentra justamente hoy aquí en Washington y él, cuando tenga que acudir a la República de Panamá, porque así lo exija la ley, va a cumplir con ese requerimiento. Pero como a él no se le ha requerido para ningún tipo de diligencia, legalmente se requiere su presencia, obviamente no ha tenido obligación de ley por qué acudir a una
diligencia de las que se ha celebrado, porque todas las etapas de investigación no requieren la presencia del expresidente Ricardo Martinelli. Es una decisión que obviamente le compete a él en su momento oportuno, pero bajo las actuales circunstancias, lo que nosotros reclamamos es respeto al debido proceso, que es lo que no se ha dado y sobre lo cual estamos justamente reclamando esos derechos ante los tribunales internacionales de justicia. Bien, agradecemos a Sidney Citón, él es abogado defensor del expresidente panameño Ricardo Martinelli, por habernos acompañado estos minutos en NTN 24. Buenas noches. Buenas tardes a usted, Daniela, y a Jesús.